Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su programa Desafiándote. Hoy día jueves 12 de mayo. Este día es muy especial para mí porque es el día del cumpleaños de mi hermano Armando José, que ya no está conmigo. Decidió ir a otro plano y bueno, pero yo lo tengo en mi corazón y me acompaña, así que todo lo que hago en este día se lo dedico porque ese era mi hermano del alma. Así que estoy muy contento de que hoy haya yo invitado a Luis Salas a que venga a esta entrevista con Desafiándote. Me acompaña desde Canadá Ivonne Quintero. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, gracias Ivonne, gracias Adrián. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bueno, estoy viendo que estás en Monterrey. Esa es una ciudad que yo amo. He estado varias veces y siempre me ha ido extraordinariamente bien. No, hombre, es una gran ciudad y ya sabes cómo nos somos muy orgullosos de nuestra ciudad, los regios. Y bienvenido cuando quieras volver. Aquí tienes las puertas abiertas. Sí, fíjate que yo tuve el orgullo de ser nombrado hijo ilustre de Monterrey, Wow. que me otorgaron incluso unos premios muy simpáticos porque eran unos cuates míos de esos bromistas y me cargaban a, al son de la loma, como decimos nosotros en Venezuela, porque resulta que yo no como picante. Y bueno, ellos comían, no solamente comían picante, sino comían picante de ese que pica 3 veces. Entonces me tenían al son de la loma porque yo no como picante. Y resulta que los regiomontanos son muy orgullosos que comen picante y parejo. Sí, me imagino con el chile piquín o uno de estos No, de pequeñitos, todas las pero cosas que se le ocurrió y yo le saqué el cuerpo y logré vencerlos y no comer ninguno para no terminar hospitalizado, que estoy seguro que me hubiera pasado. Mira, Luis, cuéntanos, ¿dónde naciste? yo nací aquí en Monterrey, Nuevo León, hace 34 años. Muy bien, ¿y tus padres? Mis padres también son regios. Aquí nacieron en Monterrey, ya hace un tiempo, pero sí. O sea que tú tienes el Cerro de la Silla integrado en tu quehacer familiar. Sí, no, como dice, soy regio de pura cepa, ¿no? Ahí lo tenemos integrado y luego mi casa, su casa apunta hacia el Cerro de la Silla. Estoy en parte oeste, por el Cerro de las Mitras, pero me queda justo enfrente, así en línea recta el Cerro de la Silla. Entonces, gozo de sus amaneceres, ¿no? Entonces, todos los días Wow. me saluda ahí el Cerro de la Silla. Has tenido una vida de educación muy global porque te has educado en España, en Estados Unidos, en México también. Entiendo que tu pregrado lo tuviste en México. ¿Es así? Cuéntanos un poquito de esa carrera educativa. Pues sí, gracias a Dios ha sido un privilegiado también eso. También desde pequeño mis papás me dijeron, bueno, si quieres estudiar fuera, yo lo tenía muy claro para la universidad era salir de tu casa, ¿no? Entonces dijo, no, solamente consigue beca y bueno, conseguí beca, ¿no? Me moví y entonces me fui un año a la Ciudad de México, pero tenía yo esa inquietud de irme fuera, entonces me fui a España, Pamplona, a la Universidad de Navarra y ahí hice mi undergraduate, creo que le llaman, y luego hice el máster también en Derecho en Pamplona. Entonces fueron 5 años muy intensos, muy bonitos. Y luego, pues sí, también he estado pues en Estados Unidos, algunas cosas más hacia la Responsive Organizations y todo este movimiento que hay por allá. Y sí, digo, también, pues ahora con toda esta facilidad de a distancia, pues he hecho hay varios cursos, ¿no? Afuera, que también te ayudan un poquito, ¿no? A abrir la mirada, ¿no? Pero sí, siempre me ha gustado esta parte
esta parte internacional y pues uno no la quiere dejar tampoco, ¿no? Porque hoy en día el mundo es el mundo global y basta ver este live para comprobarlo, ¿no? Muy bien. Y cuéntame, ahora entiendo que volviste a la labor docente. Estás de profesora en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. ¿Es así? Así es. Sí, 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 es parte, una de las cosas que me dedico además de consultoría es la docencia en la universidad. Y a partir del año pasado, de ahí de agosto, empezamos también el Tecnológico de Monterrey, que pues también es como una manera de devolver pues ahora sí que la educación, pero también la educación te devuelve a ti muchísimo más, ¿no? Te sigue dando un montón de cosas. Tú tienes una organización creada por ti que se llama Polymath. Háblanos de ella. Bueno, pues Polymath es una red de consultores que básicamente nos ayudamos a co-crear organizaciones ambidiestras, ¿no? Esto es ayudarles a que con una mano resuelvan la operación de forma ágil, responsiva, humana, y por otra mano también traigan el futuro al presente, ¿no? Con toda la perspectiva estratégica, todo el foresight, también, ¿no? Que les ayudamos ahí para que pues, no estemos nada más en la inmediatez, sino que volteamos a ver a esos futuros posibles que podamos ir, ¿no? Se puedan ir emergiendo también. Le damos la bienvenida a mi querida Leti Tercero. Oye, voy a tener que invitarte otra vez, Luis, porque tenía mucho tiempo que no tenía a Leti cerca de mí. De hecho, virtualmente no la he tenido presencialmente estando en México. Así que bienvenida, Leti, ¿cómo estás? Gracias. Sí, muchas gracias. No puedo abrir ahorita la cámara, pero qué gusto verlos. Espero aprender mucho de diálogo que están teniendo. Me da mucho gusto. Adriana, hace mucho te contacté. Sí, estoy en Ciudad de México y también en la cuestión de docencia y todo esto. Qué gusto verlos. Bienvenida, Ivonne, Leti. Luis, Bueno, gracias. Gracias. Fíjate que a mí se me cruzó un TED en el cual estuviste involucrado, en Santa Lucía, si no me equivoco. ¿Cómo fue tu llegada a TED y qué es lo que, porque has quedado, incluso en tu LinkedIn, apareces como curador y a Ivonne y a mí nos interesa mucho cuando aparece la palabra curador porque nosotros estamos siempre curando contenido por todos lados, así que cuéntanos un poquito de eso que estás haciendo con TED y de Paseo Santa Lucía. ¿Cómo es eso de curador y director de contenido en la franquicia, en la licencia de TED? Pues sí, eso fue algo que también disfruto mucho, es otra de estas vías. Yo creo que para devolver también a la ciudad de Monterrey. Di contacto con una forma muy chistosa porque, bueno, curiosa, yo estaba investigando sobre educación en particular y me topo con un video de Sir Ken Robinson, que en paz descanse. Claro. Y entonces, Creo que si no es el más visto, es uno de los más vistos de todos los TED que se han grabado. Tristemente, sí, me parece que ya sí. Ken no está con nosotros. Sí, Ken ha aportado muchísimo y yo creo que ha sido uno de los principales personas que ha traído a gente a TED, ¿no? Y sí, creo que sí, su primera TED Talk, que fue la primera en este formato meramente, 2006 me parece, es la más vista, ¿no? Ahí en Monterrey, California. Y entonces, a partir de ahí, pues gracias a YouTube que te pone todos los videos relacionados a eso, pues le seguí, le di scroll down, estuve toda una noche, investigué que podríamos tener una licencia y dije, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces fue en una noche todo como que eso y abrir como un boom, ¿no? Y creo que esta forma al final soy muy regio, ¿no? Y quería un evento para la ciudad, en el corazón de la ciudad, ¿no? Y entonces, pues ahora sí que a mis amigos más cercanos los convoqué, dijimos, vamos a sumarnos a este proyecto, creo que se lo merece la ciudad. Queríamos encontrar espacios de diálogo y cosas que nos unieran. Y entonces el primer TEDx lo llevamos, se llamaba Belleza y Bondad, Beauty and Goodness, porque tomamos como
como referencia a estos trascendentales griegos, ¿no? De la belleza, la bondad, la verdad y la unidad. Pues tomamos esos dos, belleza y bondad, porque dijimos, si queremos generar un diálogo, vamos a ver qué cosas nos unen, ¿no? Y qué más nos unen que los universales, los trascendentales griegos, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo hicimos. Este año lo vamos a retomar porque TED perdía mucho haciéndolo virtual. La magia de TED es mucho la presencialidad y todo lo que se pueda crear ahí. Y digamos, sí está un poquito remombante el término de curador, pero digamos que dentro del léxico de TED tiene un montón de palabras, ¿no? Los TEDxers, los speakers, y una de estas es la curación. Afortunadamente, cuando empezamos el primer TED, vivían los embajadores, que TED tiene como embajadores, misma gente de TED que está en los países y estaban aquí en los de México. Y entonces nos ayudaron mucho a capacitar a los speakers a dar su conferencia, ¿no? Entonces, pues me metí mucho en ese mundo de la curación. Ya lo hacía, ya daba, ayudaba a un centro aquí de humanidades a curacionar precisamente a los profesores a dar su clase. Y entonces, pues me quedé en esa parte de ahí. Soy licenciatario, que tiene la licencia de TED, y probablemente estos años, este año también sea de transición, ¿no? Queremos pasar la estafeta para que siga en la ciudad, quizás quede un poquito más en la parte de curación, ayudar a los speakers, a que también el tema sea muy armónico, ¿no? Entonces, pues realmente ha sido una experiencia muy bonita. Y pues también en eso colaboramos con el Festival Internacional de Santa Lucía acá en Monterrey, que Muy bien. trae la cultura, las artes a la calle, ¿no? Tú sabes que a mí me rechazaron cuando todavía TED no tenía, era todo presencial. Me rechazaron una propuesta de hacer TED virtuales. Ok, wow. Interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después vino la pandemia, ahora resulta que hay un montón de TED virtuales. Originalmente a mí me rechazaron la propuesta de hacer un TED virtual. Y es interesantísimo porque ha surgido incluso toda una línea de libros que, por ejemplo, cómo ser speaker tipo TED, cómo realizar las cosas. Hay como toda una cultura relacionada con el TED y además hay diferentes tipos de TED. Me interesa muchísimo eso. Ayer hablábamos sobre aprendizaje incremental y una de las formas de aprendizaje incremental más novedosas que ha habido durante estos años ha sido precisamente toda esta tendencia de TED y la cantidad de gente de grandes fortunas que está detrás, porque Bill Gates es un asiduo de TED, por ejemplo, y otros más de ese mismo ranking de los 10 más ricos que están relacionados con el TED. Tiene que ver con futuro, y como tú hablas mucho de futuro, cuéntame, ¿cómo ves tú el futuro del aprendizaje incremental, del aprendizaje en línea? Pues creo que una de las cosas más interesantes es el grado de responsabilidad de cada uno, ¿no? Al final, pues sería pues mágico, pero eso no va a ocurrir. Al final, el aprendizaje se convierte en aprendizaje cuando la información la hacemos nuestra, ¿no? Finalmente, para que le podamos llamar aprendizaje, pues tiene que estar ahí. Uno puede, hoy en día que llegamos a muchos lados, pues podemos decir, o nuestra generación se puede quedar dormida en los laureles conformada, porque se conforme, porque todo está ahí y algún día lo investigaré y ya me enteraré, ¿no? Antes veíamos, pues si vemos, no sé, a los grandes pensadores, a los grandes científicos de antes, pues tenían que chutar tantos libros y aprendían, ¿no? Creo que hoy en día tenemos esa capacidad, tenemos que tener o formar esa responsabilidad. O sea, siempre me gusta llevarlo al plano personal. Primero decir, ok, están los medios, pero bueno, si yo no lo hago mío, pues por más que me digan y exista, pues no es aprendizaje, ¿no? Entonces creo que eso nos va a ayudar mucho a tener que formar estos vínculos entre el que ofrece o facilita ese aprendizaje y el que quiera aprender y que quiera yo aprender, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí tiene que haber ese grado de responsabilidad
y que puede ser influido por alguien más, creo que sí puede ser influido por alguien más. La cosa es que qué tanto nos dejamos influir, ¿no? Qué tanto también nosotros hacemos todo lo posible para asegurar que eso que estamos aprendiendo, pues al final sea bueno, que sea de buena fuente, ¿no? Creo que ahí hay ese grado de responsabilidad y que también en la medida que se democratice eso, también tenemos el peligro de que no sea tan bueno, ¿no? O sea, pasa como en la música, ¿no? Hoy en De que no día, sea tan bueno, ¿cómo es eso? o sea, Vamos a ponerle, a ver, ¿cómo es eso de que no sea tan bueno? sí, vamos, o sea, es como, a mí me gusta mucho la música, ¿no? Me gusta mucho la analogía con entender el mundo de hoy con el arte que vemos, ¿no? Hoy en día, de hecho, una de mis bandas favoritas, que ya no toca, pues que falleció Glenn Peart, baterista de Rush, me gusta mucho Rush, y entonces le preguntaban a Alex Lifeson, que es su guitarrista, y le decían, ¿cómo es que, o sea, cómo ve las nuevas generaciones de la música? Dijo, está genial, porque ahora es más fácil, yo me puedo grabar en YouTube y puedo hacer mi música y hay bandas muy buenas, por ejemplo, me gusta mucho Wolfpack, que es una banda americana y que se hizo famosa, es una YouTube band y ha crecido mucho, ¿no? Creo que pasa lo mismo en el aprendizaje, es muy fácil subir nuestro contenido, luego a tanta oferta, permanecer, perdurar, es lo difícil, ¿no? Hoy en día pues te tienen que hacer los festivales musicales porque quizás no iríamos a un concierto entero de una banda o quizás no tienen la capacidad para hacerlo, que es increíble que sean los festivales y que existan, pero también creo que en ese sentido diríamos, bueno, ¿en quién confiamos? ¿Cómo democratizar el aprendizaje? Que eso sería increíble, genial, pero hasta qué punto podemos profundizar, hasta qué punto podemos ir a más, ¿no? O sea, creo que en ese sentido vale la pena para los que ofrecen el aprendizaje como los que reciben el aprendizaje, ¿no? O sea, ese grado de responsabilidad de cómo hacemos para que las personas, pues sí, puede haber un cierto acuerdo de aprendizaje, pero que sigan profundizando, ¿no? Que sigan creciendo y evolucionando. Eso creo que eso es por un lado. Y lo otro, creo que también se abrirán muchos nichos, ¿no? O sea, cada vez eso también es una de las ventajas. O sea, quiero encontrar información de algo de Bitcoins, pues habrá una tribe de Bitcoins, habrá una tribe de gente que sepa de Foresight, habrá otra gente que sepa de química, ¿no? O algo. Y entonces creo que esos nichos también son bastante interesantes, ¿no? Al final, como decía, y esto como que cuando creamos contenido, dijimos, bueno, ante tanta oferta que hay, me gusta seguir lo que decía Seth Godin. O sea, ¿por qué? ¿Qué le va a servir un podcast a alguien más, otro podcast al mercado? Y le decía, bueno, pues sí, probablemente quién lo va a seguir, pero seguramente hay alguien que quiere escuchar su mensaje, ¿no? Seguramente hay alguien que lata con tu mensaje, que vibre con tu mensaje y que valga la pena ponerlo, ¿no? Entonces creo que eso me gusta mucho, ¿no? Porque si vemos también, y haciendo otra analogía, si nos vamos atrás, digo, la historia es cíclica, ¿no? Nos vamos al Renacimiento y vemos cómo las universidades, que empezaron con un sentido global, empiezan a transformarse en Florencia con estos talleres, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci, un polímata, ¿no? Pues sale del taller de Verrocchio, ¿no? En Florencia, y ahí conoce a otros tantos, ¿no? Y Miguel Ángel estaba en otro, ¿no? Entonces, esa democratización, ese unir, ese que nos Esa une los conocimientos. sociabilización de lo Exacto. aprendido, ¿no? Creo Eh, que ahí también hay Muy bien. nicho interesante. Me resuenan varias cosas las que has dicho. Por ejemplo, hay un amigo mío que tiene un programa maravilloso, que te lo recomiendo ampliamente, que se llama La Cata Musical. La Cata Musical, búscalo, anótalo, porque eso es un tiro al piso. Okay. Y él hace un programa que dice, no toda música es arte, no toda pintura es arte, entonces infiero yo, no toda escultura es arte, no toda poesía es arte. Para que sea arte, tienen que tener unas determinadas cualidades. Esto primero. Segundo, la única manera que yo pueda garantizar que hubo aprendizaje es que hubo un cambio en la conducta observable. Si no hay cambio en la conducta observable, no hubo aprendizaje. Eso es un hecho. Hubo diversión, hubo pensamiento, hubo reflexión, hubo muchas cosas, pero no hubo cambio de conducta, no hubo aprendizaje. Entonces,
el cambio de conducta puede ocurrir por un evento momentáneo, por un evento que dure cierto tiempo o que dure una vida. Entonces, tú te presentas y me parece muy interesante porque tú te presentas como un diseñador de cultura. Diseñador de cultura. Y eso suena bastante atrevido de tu parte. O sea, que tú vas a ir a cambiar la cultura ¿a quién? ¿A una persona? ¿A una organización? ¿A una ciudad? ¿A un país? ¿Será que puede una persona cambiar una cultura? Y yo me contesto primero yo, desde la ciudad de Washington. La ciudad de Washington contrató a un arquitecto francés que convirtió a esta ciudad en una ciudad que se pusiera a la altura de ciudades como París, Londres, ¿cómo se llama? Roma, Budapest, Viena. Y cuando tú vas por aquí, por la calle en Washington, te da la sensación de asombro, esa que dan las bellas ciudades. Entonces yo me contesto yo mismo, sí. Imagínate, un arquitecto solo, un arquitecto logra semejante cambio, quiere decir que sí. Así que te voy a dar el chance ahora de que nos expliques cómo es esa aproximación que tú haces al diseño cultural para que nos vayamos entendiendo tú y yo. Sí, está genial y gracias por la pregunta. Creo, o sea, al final uno es facilitador, ¿no? Uno, si alguno va aprendiendo en la vida, en mi poca vida a comparación de ustedes y mi poca experiencia que puedo tener, pero uno se da cuenta que uno no puede transformar a la persona per se y es hasta creo que aventurarse, muy aventurado y pretencioso de decir que uno puede cambiar la vida de los demás. Puede dar motivos para cambiarlos, ¿no? Que es diferente. Pero al final las personas cambian por sus motivos. Al final las personas cambian porque hay algo que viven, ¿no? Hay algo que ellos se dan cuenta y dicen, oye, se puede vivir mejor, ¿no? Nosotros decimos, una de las frases que tenemos, bueno, dos statements en el cambio organizacional y de cultura, es que al final, para que haya la gente no cree en el cambio hasta que está cambiando, ¿no? No puede decir misa y pues mira, pues es que puedes decir lo que tú quieras. Voy a interrumpir, te voy a hacerte sí, así como en el basquetbol. Mira, timing. Okay. Mira que aquí están gente que saben que a mí me gustan los desafíos. Okay. Por cierto que está mi querido Germán Rodríguez desde Pensilvania, desde Reading, Pensilvania. Le doy la bienvenida. Está también Moni Sánchez, que está ahí en la pantalla, pero que está en una conversación, y Daniel Ordaz. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, yo te voy a llevar a la contraria. Yo pienso que las personas pueden cambiar sin permiso. Te lo voy a mostrar. Llegó la telefonía celular y cambió la conducta de un colectivo que no pidió permiso. No le pidieron permiso. Incluso yo me acuerdo que había amigos míos que decían, yo, teléfono celular, nunca. No, esa esclavitud jamás. Mira la cara que me pone Daniel. O sea, Daniel sabe que estoy diciendo la verdad porque seguramente en su casa alguno le habrá dicho, alguno de los viejos de su casa le habrán dicho, esos teléfonos celulares son una negación a la humanidad. O sea, y todos terminaron con un teléfono celular en la mano. Sí. Y a lo que me refiero, por ejemplo, lo mismo pasa con muchas de las cosas que tienen que ver con la estructura. Yo creo que la estructura modela la conducta. Sí, y que a veces la estructura obliga al cambio cultural sin que haya anuencia de quién forma parte de la estructura. ¿Qué te dice este statement que te estoy preparando? No, yo totalmente de acuerdo. O sea, yo digo que más que decirlo o todo lo que
el storytelling que puede haber previo, pues sí está muy bien y te puede marcar una pauta, pero hasta que no lo empiezas a hacer, lo haces. Por ejemplo, si usar un celular, oye, no estoy convencido, bueno, utiliza un celular y ya me dices, ¿no? O a veces le decimos, oye, pues pon todo transparente, entonces empiezan a utilizar un Google Drive y entonces una cosa tan sencilla, y dice, oye, se salva solito, sí, se salva, oye, es una maravilla, told you, ¿verdad? O sea, como que, pero hasta que no lo empezamos a vivir, ¿no? Y así creo que también sucede en el cambio. Y me gusta mucho lo que dices. Nosotros, de hecho, comparamos el diseño organizacional como el urbanismo en las ciudades. Ayudan a cambiar los comportamientos, porque podemos tener conocimiento, por ejemplo, de Agile, de Design Thinking, lo que uno quiera, pero si al final nuestros equipos, nuestras juntas, nuestra forma de comunicarnos no lleva a cambiar el estilo de vida, o igual en las ciudades, si no tenemos espacios públicos, si no usamos el transporte público, si no nos vemos las caras, pues por más cosas que digamos, pues es que nuestro día a día no lo vivimos, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Y ahí conecto mucho con el aprendizaje vivencial. Creo que hoy en nuestra generación le falta vivir, ¿no? Le falta, que es un grado más alto de aprendizaje, que es la sabiduría, ¿no? Cuando uno vive, y no solamente te lo digo porque lo leí en un libro o porque está ahí, sino porque yo lo he visto, ¿no? Y ese creo que es el grado más alto. Y ahí la sabiduría, como es algo que llevamos todos dentro con independencia de nuestros grados académicos, pues a veces, por ejemplo, decimos, pues invitamos nosotros a nuestras intervenciones colectivas, por ejemplo, un guardia de seguridad que está en tienda y que sabe perfectamente cómo es el servicio en esa tienda, porque lo vive todos los días. No tiene que tener un PhD en Stanford o no tiene que tener comportamientos, que ahora hablamos mucho de esto, cuando lo estás notando, ¿no? O un asistente sabe perfectamente cómo es la agenda del director y quién le pide y qué problemas ve y quién nada más le está pidiendo perder el tiempo, ¿no? Entonces, hemos dejado de lado la sabiduría que es más alta, ¿no? Entonces, y creo que eso debe de estar en nuestras organizaciones. Y en el aprendizaje, no todo mundo es sabio, ¿no? No todo el mundo, y eso creo que hoy bien nos encontramos mucho esnovismo, ¿no? Hay muchas cosas que quedan en la superficialidad, pero no alcanzan a profundizar porque no está vivido, ¿no? Entonces creo que también está ese peligro, ¿no? De pensar que todos son cursos y demás, sino todo, yo creo que al final la vida, y es muy bonito el origen de las palabras porque la palabra sabiduría viene mucho del sabor, ¿no? Es el que tiene sabor en la vida, es el que sabe vivir. Y eso, creo que hoy en día, si algo tendríamos que aprender, sería, además de aprender a nosotros, a saber a vivir, porque no todo el mundo sabe vivir. Fíjate que a mí me interesa, por ejemplo, yo puedo declarar que soy inteligente, pero jamás me atrevería a declarar que soy sabio. Yo no conozco a ninguna persona que sea sabia que lo diga, que diga yo soy sabio, o que lo piense, o que lo sienta. La sabiduría se reconoce en otros, mientras que tú puedes darte cuenta de que tienes una inteligencia. Entonces, a mí me gustó y escribí un artículo que se llama Las sabidurías múltiples, por eso de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y de Elaine de Beauport y de esa gente que trabaja en inteligencias múltiples. Entonces yo escribí un artículo sobre las sabidurías múltiples. Y por eso te pregunto, el futuro del trabajo parece estar relacionado con las competencias que nosotros logremos avanzar de, en competencias que hoy no reconocemos. O sea, nadie puede hablar de lo que no puede observar. Si yo no lo observo, no puedo hablar de ello. Entonces hay competencias que nosotros no podemos observar, simplemente porque no tenemos distinciones para ello. Por eso las personas que trabajan en el campo tuyo del futuro tienen la cosa un poquito desafiante, porque están hablando de algo que no existe, algo que va a existir y que no hay forma de saber que va a existir hasta que exista. Incluso puede pasar que exista y no te des cuenta.
hay ambientes en donde eso se ve notablemente. La gente que todavía no ha visto lo que es el hoy, porque viven en el siglo XIX o XVIII en cuanto a su modus vivendi. Entonces, cuéntame qué estás haciendo para explorar esas competencias de las cuales no puedes hablar porque no las has visto. Sí, y es eso. Creo que al final, y sucede como en la estrategia, sucede como en la ciencia. De hecho, si nos vamos a pensar, en ciencia hay muy pocas leyes que sea eso perfecto. Al final son tesis, por algo son tesis. Las estrategias son tesis, no hay un plan perfecto. Como dices, no podemos predecir el futuro. Podemos anticiparnos al futuro, pero no podemos decir esto va a pasar, ¿no? Creo que antes, o en ese pragmatismo muchas veces, si se bueno, es que si no es demostrable, pues empíricamente, pues es que, pues no. Pero podríamos decir, es que, a ver, pues el COVID, ¿quién lo veía, no? Es verdad que salieron en estudios de futuros, sí había una pandemia, sí encontraron pandemia, sí había qué pasa si nos quedamos encerrados, ¿no? Igual no con la exactitud, pero sí sabía, ¿no? Incluso ya el mismo Bill Gates en su TED Talk que hablaba mucho, uno de sus textos de ese futuro, que podemos pasarnos una pandemia, unas guerras biológicas y demás, ¿no? Otras guerras, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido hay que hablar mucho de eso, de, bueno, más bien no se trata de predecir futuro, sino anticiparse a ello, ¿no? Que todos nuestros planes contemplen esos posibles escenarios, ¿no? Y que uno tenga la capacidad de escanear sí esas señales de cambio, de sí ser más observador, de sí ver hacia dónde podría ir, ¿no? Pues porque al final dices, bueno, pues es que el futuro no existe, ¿no? Y digo, siempre se vuelve pasado, ¿no? Al final, si nos vamos filosóficamente, pues no existe, ¿no? El tiempo es una invención humana, finalmente, ¿no? Que le pusimos ahí para ubicarnos, pero realmente el tiempo, ¿qué es el tiempo, no? O sea, no es que no haya un tiempo tal cual, ¿no? Y entonces, pues creo que en ese sentido, pues sí vale la pena, aunque sea esto, porque digamos, con ese argumento, pues dejaríamos fuera la investigación de las universidades, de las organizaciones, del mundo científico, ¿no? Al final creo que hay que crear y apostar. Y una de las cosas que veo, pues lo podemos hacer como aterrizado, oye, ¿qué problemas tenemos hoy? ¿Qué problemas están surgiendo hoy? ¿Qué cosas empezamos a ver y relacionar materias, competencias para resolver problemas, ¿no? Creo que en ese sentido sí es algo que nos une. Al final creo que si el aprendizaje no nos lleva a servir mejor, a ayudar mejor, a ser más unidos, creo que el aprendizaje, más que distinguirnos, tiene que acercarnos. Y en ese sentido creo que, oye, pues problemas tenemos un montón en el mundo de hoy, ¿no? O sea, sería ingenuo negarlo. Entonces creo que ahí sí nos une, ¿no? Para que esos problemas se conviertan en oportunidades de avanzar, ¿no? Entonces sí creo que sí esa mirada a futuro, de qué futuro nos une, qué futuro, porque al final es una cuestión humana, todo el mundo tenemos anhelos, tenemos algo que queremos mejorar. Y entonces creo que hay que abrir la conversación de ese futuro deseado, ¿no? Y o si vemos un futuro que no es deseado o que inevitablemente surgirá, bueno, ¿cómo nos adelantamos a eso? ¿No? O sea, creo que hoy en día, digo, pues aquí en mi estado de Nuevo León, pues estamos pasando cosas muy feas, desapariciones, estamos en sequías, estamos pasando una crisis fuerte. Y decimos, oye, esas cosas se pueden haber previsto hace 10 años, se pueden haber previsto hace 15, 20 años, ¿no? No queremos solucionar problemas cuando son evidentes y cuando no le podemos cargar a alguien todo eso, porque es imposible, ¿no? Entonces, creo que hoy en día por ahí está, o sea, que hay que ver el futuro más o menos así, ¿no? A ver, Iván, cuéntame. Bueno, Luis, me gustaría saber qué opinas tú sobre esto que escucho todo el tiempo, de que el pasado pues ya pasó y el futuro es una quimera, es algo muy incierto. Vivamos el hoy, que el hoy es lo importante. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Pues yo creo que es fundamental pensar en el hoy, ¿no? O sea, una de las cosas que siempre hacemos es como, ¿qué cosas son mi zona de control? O sea, ¿qué cosas sí dependen de mí, ¿no? Y creo que depende de uno, pues los hábitos, decimos, al final si uno no tiene hábitos o virtudes, pues que aunque tengas más cursos,
pues es que si tú no te mueves, pues ahora sí que nadie se va a mover por ti. Entonces, oye, levántate temprano, ponte una agenda, ponte temas a investigar, ponte metas. Eso creo que el ser humano pues, ya lo tiene viviendo desde los, bueno, más concienzudamente desde los griegos, ¿no? Hoy en día hay como esta, y me parece muy bueno, como esta onda nueva de estoicismo, de virtudes, esto de los atomic habits, pues son virtudes, ¿no? Le puse un nombre muy catchy, muy bonito, pero los griegos ya hablaron de eso hace más de 2000 años, ¿no? Y que es bueno retomarlo, y eso te habla de que, ok, hay algo que es una constante y no cambia, que son los hábitos, ¿no? Hacer el bien, es algo que está en la naturaleza humana, o sea, creo que en eso sí, o sea, sí hay que vivirlo porque al final, si uno no va haciendo ese músculo, pues es que el futuro pues, se va a hacer cada vez más lejano, cada vez más difícil de alcanzar, ¿no? Entonces, pues sí, esas cosas no dependen. Uno puede tener ilusiones, como dicen, a veces lo malo es que uno se plantee las expectativas, que va de nuevo con este perfeccionismo. O sea, a uno pues le encantaría que surgieran, hicieran las cosas como uno quisiera siempre, ¿no? Pero pues hay tantas cosas que afortunadamente no dependen de uno, ¿no? Y uno me podría preguntarse cómo conoció a su pareja y seguramente no estaba en el plan. Porque no dependen de uno y eso está genial, uno puede descansar en eso. Lo que uno no puede descansar es decir, bueno, sí, descansar y echarme la hamaca todo el tiempo y esperar que mágicamente aparezca algo, ¿no? Porque eso no va a pasar. Entonces, creo que sí, o sea, tiene mucha razón, pero siempre vale la pena también tirar un poquito la mirada hacia adelante, hacia donde uno quisiera tener, porque si uno no tiene un plan de vida, si no hay algo que no le mueve, y todos al final tenemos un propósito, una misión que cumplir, pues si uno no se pone a descubrir eso, pues es que pues está perdiendo la vida y al final si no hay un futuro que les ilusione, pues no quisiera estar en los zapatos de esa persona, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy cierto, pero sí no dejar de voltear a ver el futuro porque es lo que le va a ir a mover, ¿no? Precisamente creo que se ilusiona a alguien con algo porque ve futuro con algo, o ve futuro con alguna cosa. Y por eso nos ilusionamos, ¿no? Fíjate, tú mencionas que nosotros, si creamos un ambiente adecuado, podemos transformar nuestro entorno. Cuéntame qué estás haciendo tú directamente. Tú vives en la ciudad de Monterrey. Cuéntame qué estás haciendo tú directamente para transformar el entorno donde tú vives. Sí, pues una de las cosas creo que hay en distintas escalas, ¿no? Creo que desde Polymath ayudamos a las organizaciones en ese sentido también a crear ese ambiente para que las personas se puedan brindar más y mejor, ¿no? Tener los equipos más humanos, más transparentes, a que lo vivan, a que se comuniquen. Creo que por ese lado ahí lo tenemos claro y ya vamos, y gracias a Dios y a la confianza de los clientes y la gente, pues ahí lo vamos viendo y lo vamos viviendo. También eso a esas personas pues le tiene una repercusión. Hay cosas muy sencillas que hacemos, por ejemplo, y que nos dicen de los check-ins que hacemos en cada práctica que utilizamos. Nos preguntamos cómo estamos, por qué, qué cosas nos están moviendo, qué cosas nos mortifican. Y luego nos han dicho muchos clientes que, oye, ya aplico el check-in ya con mi pareja, ¿no? Y antes no lo hacía, ¿no? Antes, bueno, pero ya estamos también sumando, digamos, más allá de la organización, a las cuestiones personales. Otra, creo que también a regresar a estos chicos universitarios un poco, creo que por ahí también, por eso me gusta mucho la docencia, que no es algo, al menos yo soy de cátedra, no soy de planta, o sea, tampoco lo que recibo tampoco es que sea monetariamente me representa algo muy grande, pero la satisfacción y el hecho de yo también aprender de los chicos, como les decía, soy cómplice, ¿no? También con ustedes porque les ayudo a que aprendan, pero al mismo tiempo, siendo su profesor, me ayudan a que yo también me realice como persona porque es parte de mi vocación. Entonces hay una complicidad bonita. Lo otro creo que también con lo de TED, que digo, este año lo retomaremos. Y por ahí también tenemos una intención de crear como una especie, ya está hablado, nada más que por la pandemia se paró, que es como crear una especie de marca ciudad, de unir a todos los que componen nuestra ciudad, desde la parte, desde los emprendedores, la gastronomía, el arte, ¿no? Una cosa dice, bueno, es la ciudad del futuro que quisiéramos tener, ¿no? En Monterrey, ¿no? Entonces por ahí también ya tenemos que retomar todo eso, pero sí hay ese componente, ¿no? De empresa, de universidad, de sociedad, que creo que son estas tres grandes cosas, ¿no? Al final, creo que una de las fortunas de haber nacido en esta ciudad es que
es una ciudad que históricamente sus gente más crack no han sido políticos, han sido ciudadanos de a pie. Yo creo que también se debería estudiar la historia de Nuevo León, porque si ves historia de cómo has resurgido una y otra vez y reventado. De hecho, mis padres ahora con la sequía me decían, bueno, ahora hay cortes de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Me dicen, no, cuando estábamos pequeños teníamos que ir a cortar aguas días, íbamos con nuestra cubeta de agua y nuestra cubeta y que nos dieran el agua. Y así muchos miles de años, ¿no? O sea, la sequía no es nueva en Nuevo León. Su condición es cómo surge una ciudad en medio de un territorio tan árido y tan importante, pues es de estudiarse, ¿no? Por eso es una de las cosas que bueno, mis amigos colombianos o chilenos dicen, es que regio aquí, el regio es lo top, ¿no? Es lo más padre, lo más bonito, ¿no? Y a veces creo que, y por eso también queremos regresar a la marca ciudad, a veces dejamos de lado o no valoramos lo que tenemos y cómo hemos llegado hasta ahí, ¿no? Por eso me gusta hablar mucho y ya lo habló uno que es mucho más grande que yo, creo que nunca va a llegar a él, don Isaac Newton, que decía, no, estamos en hombros de gigantes. O sea, creo que hoy en día nos tomamos tantas cosas por hechas o que tenemos derecho a, cuando dices, oye, es que estamos aquí por tanto empuje de tantas personas que han abierto y que se han dedicado su vida, han entregado su vida a esto, no digo solamente en mi ciudad, sino pues en conocimiento, ¿no? Entonces, también creo, y es una invitación a dar crédito a las personas, ¿no? Y pues esto salió de aquí, como decimos nosotros, mira, pues nos hemos basado en esto, en esto y en esto, luego la experiencia nos ha ayudado en esto y en esto y corregir, pero es que somos una generación privilegiada de que la esperanza de vida que tenemos, antes la gente se moría de un catarro y bye, ¿no? O no sé, que tenía cáncer. Moría. Fíjate que a mí siempre me ha parecido que nosotros en América Latina cometemos el grave error de que quienes dirigen el país no son precisamente sus ciudadanos más preparados. Cuando tú vienes aquí a los Estados Unidos y vas al Congreso de la Nación, tanto los diputados como los senadores provienen de las familias más rancias del país. O sea, estamos hablando de gente educada, de gente que posee bienes de fortuna, que además el solo hecho de lanzarse a una carrera política necesita un dinero que por lo general el ciudadano común no posee. Entonces, tú vas y tú preguntas quién es el fulano, que es el representante, que lo llaman aquí, el diputado sería en México, o quién es el senador tal, y tú vas a ver que normalmente tiene bienes de fortuna. Nosotros, a mí me consta, en Monterrey, las personas de bienes de fortuna se mueren si sus hijos se meten a políticos. Y ese quizás es el craso error también del país de donde yo provengo, de Venezuela y de todos los países de América Latina. La única manera de cambiar el futuro es teniendo al gobernante filósofo, al gobernante que tiene, como tú dijiste ahorita hace poco, bondad, el gobernante bueno. O sea, si yo, por ejemplo, viene Moni que se conecta con nosotros y yo me presenta, por ejemplo, tú conoces a Moni, ¿verdad? Sí. Y tú pudieras decir que Moni es una buena persona. Sí, sí es. Espero que sí lo diga, Luis. Sí, no, sí. No, bueno. me consta que sí. Entonces, Bueno. fíjate, a mí me interesa más que tú me digas a mí que Moni es una buena persona a que ella tiene un doctorado o que tiene muchos estudios o que posee bienes de fortuna. Me interesa que sea una persona buena. Cuando tú vas a colaborar con un país para que cambie, tiene que haber gente buena que tenga recta intención y que vayan a colaborar para que la vida sea más humana y más vivible. A mí me gustaría que me digas, por ejemplo, algunas empresas a las cuales tú has impactado lo que puedas dentro de la privacidad de tu negocio, que tú sientes que la labor tuya como consultor ha impactado favorablemente.
Sí, pues, nos ha tocado trabajar mucho con banca y que pues tienen al final pues, mucha cuestión ética, ¿no? Al final llevar el dinero de alguien más, pues es que es un grado fuerte, ¿no? Entonces, pues sí nos ha ayudado mucho en la cuestión de esta transparencia. No nos hemos metido tal cual en el banco en la cuestión de sustancia, pero sí a la gente que lleva ahí, ¿no? Y entonces creo que ahí hemos hecho un buen esfuerzo, nos ha ido bien. Hemos impactado también, hemos trabajado mucho con instituciones educativas. Estamos trabajando muy de la mano en una institución educativa que dice, bueno, pues queremos llevar que el aprendizaje realmente sea el florecimiento humano, ¿no? Y atender no solamente, decíamos, por ejemplo, aquí no voy a decir el nombre, pero más o menos lo de fondo, que ya, al final si la persona no se encuentra en el aula, en la escuela, sobre todo básica, pues no podemos hablar de educación personalizada, ¿no? Entonces, pues qué bonito que se pongan los medios para que esa persona se encuentre, ¿no? Porque creo que ahí está la clave de todo, ¿no? O sea, creo que al final, que decía de la política creo que se ha desprestigiado mucho, es una cosa muy noble si se lleva, ¿no? Al final, y es eso, ¿no? O sea, al final creo que hoy estamos muchos en una crisis vocacional de responder a nuestros dones, ¿no? Cuando las personas, que solamente las personas lo saben, porque no nos podemos meter en la conciencia de las personas, de nuevo que no podemos cambiar a las personas, pero si esas personas no están respondiendo a lo que llevan dentro, qué tragedia para la persona y qué tragedia para los que están alrededor de él. O sea, ¿sabes qué? Y porque ahí empieza ya todo el mal, ¿no? O sea, quizás al principio no es una cuestión de malicia, sino una cuestión de que, oye, y esto pasa, oye, no estoy donde tengo que estar. Entonces, si yo no estoy respondiendo a eso, y pues qué tragedia va a ser tu vida, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ahí creo que nos ha ayudado, de cómo, pues qué bonito trabajar en estas empresas, bueno, estas organizaciones educativas, las instituciones educativas, que ahí también, luego que también hemos estado, pues también tratando mucho en la cuestión de trato, ¿no? Mucha gente también cuando invitamos o decimos, oigan, traigan al asistente, traigan al guardia de seguridad, traigan a estos, ¿por qué? Porque es que son personas y trabajan con ustedes todo el día, ¿no? Entonces, simplemente decir eso y llegar con eso es de que, ay Dios, ¿no? Empiezan a verlo con otros ojos, ¿no? Entonces, como cambiar esa mirada, de nuevo, siempre lo tratamos de llevar a una parte práctica, no solamente que quede como en una buena intención, sino que ellos también vean, al final creo que no hay mejor estrategia que hacer las cosas bien, ¿no? Y ver por el otro. O sea, creo que, y a veces todo lo que queremos es business, 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 cuando dices, oye, es que no todo es business, ¿no? Y si, te lo juro, si tratas mal a una persona, pues es que por más prestaciones bonitas que tengas y grandes, pues esa persona en el siguiente se va. Entonces, creo que siempre tratamos de llevar eso como que sí en el sentido organizacional, sí en el sentido del norte, pero al final personalmente cómo es que estamos conectando, cómo es que estamos haciendo eficiente. Por eso hablamos mucho de este liderazgo colectivo, del ownership que tengan, va más allá de la cuestión estratégica que sí, que también lo hacemos, pero va también la cuestión de, al final es que las personas se quieren realizar en lo que hacen. Al final las personas no vamos solamente a ganarnos la vida, sino vamos a realizarnos, vamos a encontrarnos en el trabajo que tenemos. Y a veces creo que este es uno de los grandes cambios en el fondo del trabajo, ¿no? Que las empresas se den cuenta que son un lugar de transformación para el entorno, pero al mismo tiempo que las personas se den cuenta que su trabajo es una forma de transformación personal. Y porque dices, oye, pues si mi trabajo no me aporta, pues es que voy a ser esclavo de ese trabajo por más que gane, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? Cuando las personas dicen, bueno, con lo que hago tiene impacto y además me realiza a mí, o solamente me estoy traicionando que al final, como dicen el pecado ya la penitencia, ¿no? O sea, al final uno mismo pues se mete el pie y con eso le mete el pie a los demás, ¿no? O sea, creo que siempre está esa cuestión. Entonces, creo que sí tratamos de ayudar ahí. No es que estemos hablando todo el tiempo así esta parte humana, pero hacemos también esa reflexión y digamos, bueno, todo esto que hemos hecho, fíjate lo que nos ha llevado, a cómo nos hemos conectado mejor. Entonces, las personas ya lo viven desde dentro, ¿no? No solamente es como una cuestión intelectual, sino que lo empiezan también a interiorizar. Hay dos asuntos que me rebotan cuando hablas. Primero, me hiciste acordar del cuento del señor adinerado, el empresario apoderado que lleva al niño al campo para que pase el fin de semana en una casa de unos agricultores que vivían muy modestamente.
Entonces no tenían electricidad, no tenían ningún aparato eléctrico, no sé cuánto, y lo deja ahí durante el fin de semana y el domingo lo va a buscar, y entonces cuando viene en el carro le empieza a preguntar cómo le había ido. Entonces él les empezó a decir que, oye, fíjate que ellos no tenían ningún aparato electrónico, no tenían televisión, no tenían lavadora ni secadora, no tenían cocina eléctrica, no tenían ni siquiera electricidad. Y entonces dice, ves, es para que te des cuenta de cómo vive esa gente, que también, para que vea que tienes que estudiar y trabajar. No, papá, es que yo la pasé muy bien con ellos. O sea, de verdad me divertí mucho estando con ellos y no teniendo nada de eso, porque además las personas se sientan a conversar, el papá y la mamá comparten con los hijos, fuimos al campo juntos a recoger, y yo la pasé muy divertida. Yo quería decirte que yo quería pasar varios días más en la casa de ellos, y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de esa sabiduría que tiene la vida. El otro asunto tiene que ver con el desarrollo de proyectos de responsabilidad social empresarial. La gente no se da cuenta que cuando tú desarrollas un proyecto de responsabilidad social empresarial, estás desarrollando un proyecto político. Y entonces los empresarios dicen, no, yo no me meto en política, pero entonces te llaman para que vengas a desarrollar un proyecto de responsabilidad social empresarial para su empresa. Entonces le dice, bueno, aquí hay una contradicción, usted no se quiere meter en política, pero quiere que hagamos un proyecto de responsabilidad social empresarial. Entonces es una cosa muy, muy graciosa lo que te están pidiendo, que están contradiciéndose. Cuéntame un poco de la responsabilidad social empresarial y el impacto que tiene en el civismo y la política de la empresa. Sí, yo creo que mucho, ¿no? Porque, digo, de nuevo, pues tengo la fortuna de ser regio y haber crecido aquí, y que, pues, empresarios han hecho mucho, ¿no? Eugenio Garzazada, pues, hizo seguro social, mucho mejor que el seguro social, años antes que el gobierno, ¿no? Bueno, aquí creo que también hay una cuestión de cultura de nuestra forma de ser, ¿no? O sea, creo que el regio tenemos mala fama de codos, pero realmente nos gusta pagar y que sea un buen servicio, ¿no? Pero somos muy espléndidos, porque si vemos lo que paga aquí, lo que se paga en esta parte de México, la verdad que dijeron, oye, pues no es justo, ¿no? Pero creo que en ese sentido, las empresas pues también tienen que ir pensando en eso. O sea, si es verdad que en su momento pues dieron trabajo, bueno, a coste, y sale la revolución industrial, a coste de todo eso, pues se han dado pasos, ya no tenemos esas jornadas de trabajo, pero pues ahora también vemos la crisis medioambiental, ¿no? Vemos la crisis de todo, y hay que entender una cosa, o sea, creo que, y de nuevo conectando, creo que la política se ha entendido mal, porque no es solamente de los poderes del Estado. Al final, la red pública no es la red de todos, ¿no? La república el origen era eso, ¿no? La cosa es cuando jugamos o cuando nuestros motivos son políticos en lugar de ser el motivo que sea el bien, que eso es diferente, ¿no? Pero también pasa eso en las organizaciones cuando sus métricas, por ejemplo, son meramente de producción en lugar de hacer el bien a su entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos lo que hacemos? Entonces, creo que en eso de cómo lo medimos, en las empresas, muchas, de ellas no todas, pero muchas, incluso en la innovación, no están dentro de sus métricas. O sea, son como que si es que tengo dinero, si es que va de mi generosidad o de lo que me sobra, ¿no? Y eso, pues sí se puede hacer mucho, pero si lo vemos como una parte fundamental, si las empresas se dan cuenta que transforman su entorno, pues otro gallo cantaría, ¿no? Tenemos el caso de Patagonia, ¿no? De esta empresa que pone dentro de sus even over statements, su even over statement es sustentabilidad sobre profit. O sea, ellos incluso cuando ponen un producto, este producto pues tiene también una mezcla de poliéster y quién sabe qué, no tiene un recurso natural, no es orgánico, te lo ponen, no la compres, si le quieres comprar, aquí está y es la más cara, ¿no? Entonces, ellos lo tienen en su ADN, y creo que sí hay un movimiento a eso, ¿no? Por otro lado, de hecho, a los chavos siempre les pongo, bueno, hay responsabilidad social, está el movimiento de las empresas B, que están haciendo cosas muy buenas, cada vez son más empresas certificadas en cómo impactas, no cómo creas dinero, porque pues hay que crear dinero y eso es así, porque hay que vivir, pero cómo lo hacemos es muy diferente, ¿no? Y luego también los social business, tantos que ha habido, todo lo que hizo Muhammad Yunus y lo sigue haciendo, ¿no?
que también es, o sea, también, y hay muchos colegas consultores que se dedican a ayudarles a las organizaciones, a las ONGs a que sean sostenibles, porque tampoco podemos hacer que nuestros emprendimientos sociales, nuestros social business, vivan de la caridad, porque no, o sea, a veces es muy triste, y eso también, digo, aquí es saber otra línea, pero podemos venir a los bomberos, por ejemplo, pues que no tienen tanto apoyo del gobierno como deberían, y pues están boteando todo el tiempo pidiendo dinero, cuando, oye, es una cosa que debería mantenerse solo, ¿no? Entonces, y así podemos ir, o sea, hay que profesionalizarlo, pero también las empresas grandes, oye, es que esto es parte de fundamental, o sea, tiene que estar, si no son tus objetivos, no, tus personas no van a trabajar en ello, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo hacemos, no? Y también, oye, la ciencia tan avanzada que está, ya podemos ir pensando en recursos renovables, ¿no? En recursos, ahí tenemos un montón. Entonces, es eso cómo vamos cambiando esa mentalidad. Y también, y creo que también es necesario, por ejemplo, hay cosas muy en concreto que ya existen incentivos fiscales y yo estoy de acuerdo en eso. Hay gente que dice, no, es que son sus fundaciones para... A ver, es que están, de cierta manera están contribuyendo. La cosa es que hay que transparentarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro. yo vi en un colegio que al lado había una Coca-Cola y enfrente dice espacio mantenido por la Coca-Cola y muy limpio, ¿no? O sea, creo que al final si las empresas entienden que, oye, formo parte de esto, hay un incentivo fiscal, pues adelante, o sea, que se haga y que sea transparente, no hay ningún problema. En cierta medida están contribuyendo ya, ¿no? Entonces, porque el Estado es demasiado grande y torpe para querer abarcar todo, es imposible, o sea, no. Bueno, Y Europa lo entendió hace 50 años, ¿no? No, nombraste a una persona que me impacta mucho, me impactó mucho en mi vida, lo conocí hace muchos años, hicimos amigos, y él creó el banco más rentable, el banco que tiene la cobranza más efectiva del mundo. Tiene 93 o 97% de cobranza, de recuperación en cobranza, que es el Grameen Bank, que lo creó Mohamed Jr., que lo nombraste hace poco. Y a mí me parece muy cómico porque el premio Nobel que le dieron fue el premio Nobel de la Paz. Tenían que haberle dado el premio Nobel de Economía. Pero fíjate qué interesante que él crea ese banco, que es el banco de los pobres, lo llaman así, el Grameen Bank, pero resulta que esas experiencias las han querido replicar incluso en México con unos resultados que no son los mismos porque no hay la bondad. No hay la bondad ni la recta intención. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de haber tenido esta conversación contigo fue que primero fue muy diversa. Tocamos muchas vías de tu pensamiento y me gustó muchísimo conversar contigo y además pues, que espero que haya satisfecho yo tu deseo de cubrir los temas que tú también querías cubrir en esta, muy bien, todo bien. Pues de esto lo tenemos que hablar en privado porque lo que no sabe la gente es que tú sabes que él es a veces un poco bossy, así como yo, tipo así como yo, mandón. Entonces él viene y empieza a nombrar los temas que va a hablar en la entrevista, en el relato que hace de la promoción. Yo digo, pero Dios mío, si el que voy a hacer la entrevista y yo, ¿cómo sabe las preguntas que le voy a hacer? No, estaba haciendo el mismo el menú de preguntas. Tan loco, si aquí las preguntas las hago yo que soy el entrevistador. Así que bueno, adelante. divertido, porque además Regiomontano no le ladra maracucho en su tierra, por si acaso. O sea, tú eres regiomontano, yo tengo mi título de regiomontano honorario. Eso. No, sí, no. Los regios no lo hacemos donde queremos, ¿no? O sea, hacemos donde queremos. Eso es bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir contigo. Gracias a todos los que se conectaron en esta sesión. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Mucho gusto en conocerte, Adrián. Nos vemos.